Los tambores de la niebla. Crónica del Regimiento Perdido. 1809. Si estás escuchando mi voz, es porque la nieve se ha derretido, y lo que enterramos ha vuelto a salir a la superficie. Este cuaderno huele a moho y a sangre seca. Pertenece al capitán Luis de Sarmiento. Fecha: diciembre de 1809. Lugar: Sierra Morena, España. La historia oficial dice que su batallón desertó, que huyeron como cobardes ante las tropas inglesas. Pero los cobardes dejan huellas cuando corren. Y aquí, en este valle maldito, las únicas huellas que encontramos no pertenecían a ningún ser humano. Apaga la luz y reza para que la niebla no entre por debajo de tu puerta. Día 12 de diciembre. Dios nos ha abandonado en estas montañas. Soy el capitán Sarmiento, al mando del 4º Regimiento de Fusileros. Nos llaman afrancesados, traidores, españoles que luchan por el rey José Bonaparte. Nuestros compatriotas nos odian. Los franceses nos desprecian. Estamos solos. Nuestra misión era cruzar el paso de Despeñaperros para llevar suministros a Andújar. Pero la tormenta, esa tormenta no era natural. No es solo frío, es una mordedura. El aire aquí arriba es tan fino que respirar duele en los dientes. La niebla es espesa, lechosa y pegajosa. Se adhiere a los uniformes como una segunda piel. Llevamos 3 días caminando en círculos. La brújula gira sin sentido, como si el norte hubiera muerto. Y el silencio de Sierra Morena es pesado. No se oyen pájaros, no se oye el viento en las ramas. Solo se oye el crujido de nuestras botas y la respiración de 400 hombres aterrorizados. Todo cambió al atardecer del 4º día. Estábamos acampando en una meseta rodeada de pinos negros. Fue el soldado Ruiz quien lo escuchó primero. Rat, ta, ta. Rat, ta, ta. Un tambor. Seco, lejano, pero militar. Pensamos que era la salvación o el enemigo. Cualquier cosa era mejor que esta soledad blanca. Ordené silencio. Escuchamos. El ritmo era incorrecto. No era una marcha francesa, ni española, ni inglesa. Era un ritmo roto, arrítmico, como el latido de un corazón enfermo. Mandé a 2 exploradores hacia el sonido. García y Mendieta. Buenos hombres, rápidos. Se adentraron en la niebla con sus bayonetas caladas. Los vimos desaparecer en el gris a solo 10 pasos de distancia. Esperamos 1 hora, 2 horas. El tambor dejó de sonar. Entonces, García volvió. O eso creímos. Vimos su silueta caminando de regreso hacia la hoguera. Pero caminaba raro, a tirones, como una marioneta con los hilos cruzados. Cuando entró en la luz del fuego, vimos que no era García. Era su uniforme, sí, su casca azul, sus correas. Pero dentro del uniforme no había carne. Estaba relleno de ramas secas, barro y hojas muertas. Y su cabeza colgaba hacia atrás, unida al cuello solo por un trozo de piel. El caos estalló. Los hombres gritaron. Algunos dispararon al espantapájaros. Las balas lo atravesaron levantando nubes de polvo y polillas. El muñeco cayó. Y entonces, el bosque entero nos respondió. Rat-ta-ta-ta, rat-ta-ta-ta. Ya no era un tambor, eran cientos. Venían de arriba, no de la cima de la montaña, sino de arriba de los árboles. Miramos hacia lo alto. La niebla se abrió un momento, como un telón macabro, y los vimos. No eran pinos, eran piernas, interminables piernas de madera oscura, finas como lanzas, que subían 10, 15 metros hacia el cielo.
eran zancos vivientes, y allá arriba, rozando las nubes, estaban los torsos, cuerpos deformes, hechos de corteza y hueso antiguo. Vestían harapos de uniformes de todas las guerras pasadas, casacas rojas inglesas, armaduras oxidadas de los tercios, trapos moros de la Reconquista, y no tenían rostro. En lugar de cara, tenían instrumentos. Uno tenía un tambor incrustado en el pecho, otro tenía una trompeta de latón saliendo de donde debería estar su garganta. 5. La herejía, la naturaleza del monstruo. Entendí, con un horror frío, lo que eran. No eran demonios, eran carroñeros, cosas que se alimentan de la guerra, imitadores. Se movieron, con una elegancia espantosa. Esas piernas kilométricas daban pasos gigantescos, cruzando el campamento en silencio. No pisaban el suelo, pisaban a los hombres. Vi cómo una de esas patas bajaba del cielo. Era afilada como una aguja. Atravesó al sargento Basilio por el hombro, clavándolo a la tierra. Él gritó, Dios cómo gritó, y la criatura, la que tenía la trompeta por cabeza, se inclinó. No lo mató rápido, lo estudió, y luego la trompeta sonó, pero no fue música. La trompeta emitió el mismo grito de Basilio, perfecto, idéntico. Lo grabó, lo repitió, lo amplificó. El valle se llenó del eco de nuestros propios gritos, devueltos por esas gargantas de metal. 6. Clímax. Ordené formar en cuadro. ¡Fuego a las piernas! ¡Derribadlos! Disparamos. 300 mosquetes a la vez. La madera estalló. Vimos astillas volar. Vimos savia negra manchar la nieve. Uno de los gigantes cayó. Se desplomó como una torre de asedio, aplastando a 10 de mis hombres. Pero eran demasiados. Llegaron más. Salían de la niebla como una pesadilla interminable, un bosque que camina. Nos rodearon. Cerraron el círculo con sus patas de zanco, creando una jaula de barrotes vivos. Yo tuve miedo, un miedo animal. Vi un tronco hueco caído cerca del barranco. Mientras mis hombres recargaban, mientras ellos morían, yo me arrastré. Me metí en el tronco como una rata. Desde mi escondite, escuché todo. Escuché cómo los recogían. No los mataban en el suelo. Los caminantes usaban sus dedos largos, hechos de ramas, para levantar a los soldados en el aire. Los subían hacia sus bocas, hacia sus bocas. Escuché el sonido de la carne rompiéndose. Escuché el crujido de los huesos. Y después, escuché las imitaciones. 1 hora después, ya no había gritos humanos. Solo había sonidos mecánicos, imitando las oraciones de los moribundos. Padre nuestro, decía una trompeta. Sálvame, madre, decía un tambor. Luego, silencio. El silencio absoluto de la nieve. Salí al amanecer. El valle estaba vacío, inmaculado. La nieve era blanca, virgen. No había sangre, no había cuerpos, no había armas. Solo había agujeros, cientos de agujeros redondos, profundos, como si hubiera llovido plomo. Se lo habían llevado todo, incluso el metal de los mosquetes. Bajé de la montaña solo. Cuando llegué a Córdoba, deserté. Me cambié el nombre. Nunca le conté a nadie lo que pasó. Ahora soy viejo y la guerra ha vuelto a España. Escucho las noticias de batallas en el norte y sé que ellos han despertado. Ellos no tienen bando. No les importa si eres francés o español. Solo les importa el ruido, la furia. Se visten con nuestra violencia. Si alguna vez estás en el campo, en un lugar donde hubo una gran batalla, y ves que la niebla baja demasiado rápido, si escuchas un tambor que no lleva el ritmo correcto, no mires a los árboles, no mires hacia arriba, porque si ves sus caras, significa que ya te han copiado, y tu voz
pasará a ser suya para siempre.